Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fuerte tensión en Ecuador. Las movilizaciones completan una semana y responden a la decisión del gobierno que ejecutó un paquete de ajustes económicos que incluye el aumento del precio de la gasolina. ¡No queremos tus medidas económicas! ¡No te queremos como presidente! ¡Fuera, Lenín! Todos aquellos que están a favor de esas medidas sabemos bien que están en contra del pueblo ecuatoriano. Queremos que se vaya Lenín Moreno del poder. Él dijo que quería que Ya, nosotros somos los mandantes y nos tienen un poco de policía. Ellos están cerrando el puente, no somos nosotros. Nosotros estamos pacíficamente. Ante la ola de violencia, de disturbios y de saqueos en la capital ecuatoriana, el presidente Lenín Moreno tuvo que declarar el estado de emergencia y trasladó su sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, desde la ciudad de Quito, el defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, hace una reveladora radiografía de la tensa situación política y de orden público que sufre Ecuador. Desde ángulos de opinión opuestos, la asambleísta nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, y el analista político César Ulloa debaten sobre si debe ceder el gobierno ecuatoriano ante las manifestaciones y si estas son o no una herramienta con la que Rafael Correa, apoyado por el chavismo, busca regresar al poder en Ecuador. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la utilización electoral que le quiere dar el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, al descontento que ha generado en sectores indígenas y sindicales el paquete económico que implementó hace 8 días el actual gobierno ecuatoriano. Su ejecución llevó a la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo cual incrementó su precio. El exmandatario Rafael Correa ha pedido en las últimas horas que se adelanten las elecciones presidenciales. La noticia al día de hoy: las violentas protestas completan ya una semana. El día de hoy las ciudades de Quito y Guayaquil fueron el escenario de fuertes choques entre manifestantes e integrantes de la fuerza pública. El punto clave de esta noticia: el gobierno ecuatoriano ha denunciado que todo responde a un plan de desestabilización activado desde Venezuela por parte de Nicolás Maduro y Rafael Correa. En las últimas horas han sido capturados un total de 70 extranjeros, todos ellos venezolanos y cubanos que estaban infiltrados en medio de las protestas. Momentos de gran convulsión sacuden a Ecuador. El paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Lenín Moreno el martes 1 de octubre fue el detonante. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. A la eliminación de los subsidios a los combustibles que regían el país en los últimos 40 años, se suman la reducción de salarios hasta en un 20% en contratos temporales del sector público, el recorte de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de 1 día de salario mensual. Además, una contribución especial por 3 años de las empresas con ingresos anuales mayores a 10 millones de dólares. Según el gobierno, habría un recaudo total de 300 millones de dólares destinados a seguridad, educación y salud. Y ustedes lo saben, este subsidio ha beneficiado
durante décadas, principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social para todos los ecuatorianos. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. La liberación del precio de los combustibles, cuya vigencia comenzó el jueves 3 de octubre, desató inicialmente un paro del sector transporte. El pueblo unido jamás será vencido. El malestar social creció en las calles con el llamado de organizaciones indígenas a una huelga nacional y con el bloqueo de vías en al menos 6 provincias del país. Algunas de las manifestaciones han terminado en desmanes y saqueos a locales comerciales, como los que acrecentaron el clima de tensión en Guayaquil y Quito. El gobierno de Lenín Moreno decretó el estado de excepción a partir de la medianoche del viernes 4 de octubre. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. El estado de excepción no calmó los ánimos y ante la llegada de multitudinarias movilizaciones al centro histórico de Quito, el mandatario ecuatoriano movió su sede de gobierno a Guayaquil. Las medidas que hoy tienen a Ecuador en medio de un fuerte pulso entre indígenas y el gobierno nacional responden al abultado déficit fiscal y las cargas de deuda externa. En febrero, el Fondo Monetario Internacional le dio a Ecuador acceso a créditos por $4.209 millones en 3 años, de los cuales 900 millones ya fueron desembolsados. Los invitamos a que ustedes también participen a través de redes sociales utilizando la etiqueta numeral La Noche Paro Ecuador. Numeral La Noche Paro Ecuador y respondiendo a la siguiente pregunta. En medio de las violentas protestas en Ecuador, el presidente Lenín Moreno denunció un plan de desestabilización contra su gobierno, que según él es orquestado por Nicolás Maduro y el expresidente Rafael Correa. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos directamente al lugar de la noticia. En este momento está Andrea Bernal en ese lugar. Es la directora del programa Zoom a la Noticia y se ha trasladado precisamente para hacer una cobertura especial para Noticias RCN y para NTN 24. Andrea, muy buenas noches. Como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche y me gustaría que le contaras a nuestros televidentes cuál es el último reporte de orden público frente a lo que sucede en Ecuador. Jefferson, el gusto es mío, gracias por la invitación. Faltan unas 2 horas exactamente para que empiece la restricción vehicular nuevamente, el toque de queda en todo el país de 8 de la noche a 5 de la mañana, en calles o en lugares aledaños a edificios públicos, a la gobernación, a la alcaldía, en este caso en Guayaquil, y al edificio que está muy cerca de nosotros, donde se está concentrando ahora el gobierno nacional. Eso es lo que va a pasar en las próximas horas en Guayaquil. ¿Qué pasa en Quito hasta ahora? El presidente Lenín Moreno está en Quito, viajó en horas de la tarde y nombró a 3 delegados para que se reúnan y negocien con los indígenas. Es lo que sucede a esta hora. Hay una confirmación de negociación entre el gobierno nacional y los indígenas, mediada por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Algunos ministros han salido a poner sobre la mesa algunos planteamientos de opciones paliativas para las medidas económicas que el gobierno de Lenín Moreno han tomado, bien lo decían ustedes, por qué se tomaron y cuáles fueron, quitarle el subsidio a la gasolina y el diésel. Nosotros acabamos de llegar de una gran marcha en Guayaquil, una marcha por la paz que convocaba la alcaldía de Guayaquil y los gremios empresarios de producción aquí en el país. Sin embargo, hay de todo, Jefferson, realmente pudimos recorrer algunas calles del centro de Guayaquil y estaba
la marcha que pide la salida de Lenín Moreno, donde hay estudiantes, hay indígenas, hay trabajadores, hay transportistas, hay encapuchados y hay también una fuerte represión por parte de la policía que pudimos grabarla con nuestras cámaras. Y de otro lado, muy cercada, la marcha de la paz, una marcha en blanco, donde el exalcalde Jaime Nebot, un político muy representativo del país, hablaba de llegar a la paz, pero que con Guayaquil nadie se mete, dice el alcalde, y que no van a permitir que marchas o protestas de otras partes del país vengan a vandalizar la ciudad. Es la situación al momento, Jefferson. Andrea, quizás muchos televidentes no lo saben, otros sí lo sabrán. Tú eres ecuatoriana y además eres también una gran analista política. Conoces muy bien cómo ha funcionado políticamente el poder en Ecuador en las últimas décadas. Quiero preguntarte, ¿qué efectos políticos ha tenido esa decisión del presidente Lenín Moreno de desmontar los subsidios a los combustibles? Unos subsidios que ya llevaban más de 4 décadas en Ecuador y que ningún otro presidente se había atrevido a desmontar. Lenín Moreno toma esta decisión teniendo quizás presente que eso le podía también costar su puesto como presidente y podía anticipar que los ciudadanos iban a reaccionar de la forma como han reaccionado en los últimos 8 días, Andrea. ¿Qué análisis haces de esa situación y de esa decisión que tomó Lenín Moreno? Pues mira, el país y los expertos en temas petroleros, sobre todo en temas económicos en el Ecuador, una parte y también los que apoyan la decisión dicen que esto es algo que se debió hacer hace muchísimos años, bien lo has dicho tú, hace muchas décadas la gasolina y el diésel, el gas están subsidiados en Ecuador. Presidente que se metía con esas decisiones caía. Recordaba hoy en radio que escuchaba el presidente Abdalá Bucaram tomó la decisión de quitarle el subsidio al gas y los indígenas y pues el poder político también lo sacaron en 4 meses. Luego salió Lucio Gutiérrez en 2 años. Yamil Maguad, que también gobernó, duró alrededor de 1 año y medio con el tema de la dolarización. Así que los temas económicos han sido tocados con pinzas por los presidentes acá. Que hay quienes dicen que la decisión es la que se debió tomar por parte del gobierno nacional, por el de endeudamiento y la falta de liquidez, por un lado. Pero los otros están pidiendo también, y los mismos gremios y sectores empresariales que están apoyando al gobierno, dicen, bueno, ¿cuáles son las medidas paliativas? ¿Qué le pasó al gobierno en las medidas de compensación? Sí, las tomaron, quizás ahora tarde, sí, las tomaron, pero con problemas en la comunicación. Y por supuesto lo que queda es lo que más pega a los más pobres, Jefferson, y al sector, por ejemplo, de los indígenas, porque suben todos los alimentos, sin duda alguna, al tema de los transportistas, porque inmediatamente también sube la gasolina y tienen que subir los pasajes. Y cuando suben los pasajes, pues afecta a la ciudadanía en general. Así que por eso uno ve en las calles que la gente sí está pidiendo, por un lado, la salida del presidente Lenín Moreno, otros piden simplemente que se derogue el decreto de estas medidas, y el gobierno ha dicho, y nos lo dijo ayer el vicepresidente Otto Sonnenholzner, que el gobierno no va a dar marcha atrás en eso, pero que sí van a entrar a negociar un pliego de peticiones del sector indígena para compensar quizás este paquetazo, como le llaman en Ecuador. Andrea, ¿y la gente qué te dice en las calles? ¿Le echan la culpa a Lenín Moreno? El mensaje que ha venido expresando en las últimas horas el expresidente Rafael Correa ha calado en los protestantes, en los ciudadanos. ¿Qué percepción tienes sobre ese punto en particular? Rafael Correa ha culpado obviamente a Lenín Moreno, es su principal adversario político, pero ha utilizado electoralmente esta circunstancia, esta coyuntura, para pedir el adelanto de las elecciones presidenciales. La gente en las calles frente a esta disputa, ¿qué dice? De todo, Jefferson, yo creo, de todo. Hay quienes apoyan al presidente Lenín Moreno, apoyan la decisión. Sobre todo están en el apoyo a la democracia. Nadie quiere volver a esas épocas oscuras donde el Ecuador, como te decía, tumbaba presidentes. Sin embargo, yo siento también que hay un apoyo, no sé si al presidente Rafael Correa, pero en general hay muchos líderes correístas que gobiernan provincias, que gobiernan ciudades y tienen un poder importante, un poder político, que son los que han sido denunciados por la propia ministra de Interior hoy, el ministro de Defensa, cuando nosotros le preguntábamos qué pruebas hay de la incidencia del expresidente Rafael Correa en estas manifestaciones. Y decían,
por decirte un ejemplo, la provincia de X lugar, la prefectura de tal lugar, la alcaldía de esta ciudad, están gobernados por líderes correístas que son los que están armando el caos en esas ciudades. El termómetro es complicado en Ecuador porque Rafael Correa dejó un país polarizado sin duda alguna. Cuando llega Lenín Moreno se pensó que iba a ser la misma línea del presidente Rafael Correa y hoy vemos otro gobierno sin duda muy distinto que ha tenido que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido que ajustarse el cinturón, pero que también por el otro lado lo critican de realmente se zafó del correísmo, sí, se lo pregunta a la gente, y lo otro es toma estas medidas muy fuertes, pero ¿cómo está ayudando a la población a compensar? Es la palabra que más se usa. ¿Cómo está compensando el gobierno nacional estas medidas que ha tomado? Andrea, muchas gracias por este análisis que nos entregas desde el lugar de la noticia, porque estás en el sitio donde en este momento se están tomando las decisiones más importantes que tendrán un fuerte impacto en las próximas horas en Ecuador, un país suramericano que en este momento está inmerso en una preocupante crisis política. Andrea Bernal, directora del programa Zona La Noticia, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Jefferson, muchas gracias. Sin duda alguna, lo que salga de esa negociación con los indígenas puede determinar el rumbo del país, número uno. Y número dos, también hay una advertencia de Estados Unidos que salió hace pocos minutos de los viajeros o de la gente, de los ciudadanos estadounidenses que viajen a Ecuador, de tener cautela porque el país está inmerso en un problema violento. Que Estados Unidos lo diga también prende las alarmas. Así es, Andrea. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Quito, Ecuador, la segunda ciudad donde en este momento se da esta crisis política en Ecuador. Allí está Freddy Carrión, es el señor defensor del pueblo de Ecuador, uno de los protagonistas de esa noticia. Bienvenido al programa La Noche, defensor del pueblo, y quiero que usted le entregue un reporte a todos nuestros televidentes en el continente americano que lo ven en este momento en el programa La Noche sobre la situación de orden público en Quito, cuando acaba la que es quizás la jornada de protestas más fuertes de los últimos 8 días en su país. Defensor, bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por la invitación. Efectivamente, el país se encuentra en estos momentos abocado a una profunda crisis económica, política y social que ha generado niveles de violencia inusitados para el país. Hasta el día de hoy estamos con un reporte de 864 detenidos en las distintas provincias del país, lo que comparado con otros fenómenos de parecida envergadura respecto al conflicto social, para hacer algo mucho más reciente del 2015, que se hizo una manifestación por el agua, tuvimos en 4 días 123 personas. Ahora, en menos de 7 días, estamos hablando de 864 personas que se encuentran detenidas, la mayoría de ellas con un abuso policial de la fuerza pública, porque la mayoría de las detenciones que se han realizado no han tenido el debido respaldo ya en la justicia, en la fiscalía, en el Consejo de la Judicatura, para iniciar las formulaciones de cargo y los procesos de enjuiciamiento que deberían haberse iniciado. Solo el día de hoy, para ponerle una cifra, fueron detenidas 72 personas que fueron las que estuvieron en los hechos de la Asamblea Nacional del día de ayer, y los 72 salieron detenidos porque lamentablemente fueron llevados a un cuartel policial. Eso indudablemente constituye una vulneración flagrante también a los derechos humanos, a un régimen, a un Estado constitucional de derechos que, por más allá que nos encontremos en un estado de excepción, no se pueden vulnerar los derechos fundamentales tan importantes como la libertad, la integridad y obviamente la propia vida de los manifestantes en este caso. Señor defensor, muy lamentable la situación que se atraviesa en el país. En las últimas horas el gobierno del presidente Lenín Moreno ha hecho una denuncia bastante fuerte. Ha revelado que han sido capturados 40 extranjeros, todos ellos venezolanos y cubanos, que estaban infiltrados en los actos vandálicos en los que han terminado mejor estas manifestaciones. Frente a este punto en particular, ¿qué información tiene usted, defensor? Mire, Jefferson, respecto de los actos vandálicos, por supuesto, se han dado algunos o bastantes actos vandálicos que han sido condenados por todo el país.
No hay autoridad, no hay organización o movimiento social que no haya condenado esos actos vandálicos que han utilizado la protesta social, la manifestación social de las comunidades y de los pueblos indígenas, obreros, campesinos, para aprovechar y pescar el río revuelto y tratar de generar caos en las ciudades. Pero definitivamente el número de las personas que han sido detenidas de condición extranjera no concuerda con el que nosotros reportamos. Solo en la ciudad de Guayaquil, el vicepresidente de la República manifestaba cerca de 27 extranjeros detenidos y nosotros tenemos que son 29 personas detenidas, de las cuales uno es extranjero. Es importante en este caso, Jefferson, que la información sea veraz. Lamentablemente, inclusive de ciertos medios de comunicación del país, no se ha transparentado esta información que debe llegar a la comunidad, sobre todo para la tranquilidad de la población. Defensor, es importante considerar... Y estos capturados que usted acaba de enumerarme, ¿qué han podido establecer ustedes? ¿Qué tipo de actividades cumplían? ¿Con qué armamento los encontraron? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué estaban en esas protestas estos venezolanos y estos cubanos? Bueno, como le comentaba Jefferson, el tema es que muchas de las personas que han sido detenidas son porque han estado en los actos vandálicos, que han irrumpido en locales comerciales, que se han llevado electrodomésticos, que obviamente han tratado de generar una serie de caos en las ciudades. Lamentablemente, ese tipo de violencia, que es una violencia común, un delito, ha sido juzgado y las personas que fueron detenidas se encuentran en procesos judiciales. El problema mayor se encuentra en que casi todo el grueso de las personas detenidas han sido detenidas en las manifestaciones sociales, en la protesta social, y de todos ellos, o de la gran mayoría, como le comentaba, han sido puestos en libertad sin formulación de cargos. Muchos de ellos o muchas de ellas son mujeres, solo en el caso tenemos mujeres como 23 y 841 hombres detenidos. De ellos hay la gran cantidad que ha salido en libertad. Y aquí es uno de los hechos importantes. Como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, nuestro llamado siempre ha sido a que la protesta sea sin violencia, en paz, dejando a un lado consignas que afecten el orden, y que generen caos, pero de parte también del gobierno, no a la represión, no al uso excesivo de la fuerza. El estado de excepción que se emitió el 884 del 3 de octubre, lo único que ha generado es una mayor espiral de violencia, y que nosotros nos hemos pedido sugerirle al gobierno, como una muestra de su voluntad para tratar de llegar a acuerdos y a diálogos con la dirigencia indígena, suspender ese estado de excepción que no ha conseguido ni ha resultado efectivo para los objetivos por el que fue emitido. Para finalizar, frente a las negociaciones que en este momento han entablado representantes indígenas y sindicales con representantes del presidente Lenín Moreno, ¿usted cree que es posible que se dé una salida mediante esa vía? Todos esperamos que se lograra una solución, un acuerdo para que Ecuador salga de esta crisis política, pero en términos realistas y a juzgar por lo que ha pasado en las últimas horas dentro de estos acercamientos, ¿qué puede llegar a suceder, señor defensor, o qué se necesita también para que ese acuerdo se dé? Mire, Jeffer, yo creo que la situación es muy complicada y compleja a la vez por dos razones. Primero, porque el gobierno nacional expresamente ha determinado que no va a derogar ese decreto ejecutivo, el 883, por el cual se eliminan los subsidios a los combustibles. Y por el otro lado, la dirigencia indígena, los movimientos sociales, obreros, han determinado que no se sentarán a negociar con el gobierno ni a dialogar con el gobierno mientras no se derogue el decreto ejecutivo 883. Eso nos pone en una situación de extremos, en donde no hay forma de acercar a las partes a un proceso de diálogo. Todas las instancias nacionales hemos solicitado que el gobierno dé muestras de sensibilidad política respecto a los problemas que está quejando la población indígena, las comunidades campesinas, obreras. Realmente ese decreto ejecutivo está generando un gran impacto en la condición de vida de los ciudadanos. Y creo que es necesario que el gobierno dé muestras de sensibilidad a efectos de poder dialogar con la dirigencia indígena y tratar de encontrar soluciones. Actualmente, las protestas de los movimientos sociales más el estado de excepción, lo que nos ha llevado a una paralización completa del país,
a una escalada de violencia en donde ya hay reportes inclusive de algunas personas muertas, algunas personas heridas, muchos detenidos, y eso no va a cesar mientras no exista voluntad política de las dos partes, pero sobre todo del gobierno nacional, que tenga mayor sensibilidad respecto de los reclamos, de las justas aspiraciones del pueblo indígena, de los movimientos campesinos, obreros. Creo que es necesario sentarse a dialogar bajo un absoluto marco de respeto a los derechos humanos que en este momento se están viendo afectados, seriamente afectados por la violencia que se ha instaurado en el país. Señor defensor del pueblo, Freddy Carrión, sé que es un día bastante complejo para usted y para la institución que usted representa, pero quiero agradecerle el tiempo que usted nos ha entregado a NTN 24 y al programa La Noche. Muchas gracias, defensor del pueblo. Encantado, Jefferson. Un afectuoso abrazo y saludos a todos quienes nos han visto por este importante evento. Hay un gran interrogante. ¿Existe un plan para desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno en Ecuador y romper el orden democrático en este país suramericano? El propio presidente ecuatoriano ha denunciado que los violentos que han provocado disturbios y saqueos en las manifestaciones son individuos externos pagados y organizados. Lenín Moreno le apunta a dos figuras como responsables, según él, de estar detrás de un intento de golpe de Estado en su contra. Uno de ellos es su antecesor, el exmandatario Rafael Correa, y el segundo, el dictador venezolano Nicolás Maduro. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. ¿Hay o no manos externas en las convulsionadas protestas que afronta el gobierno de Ecuador hace una semana? ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Tanto Correa como Maduro le salieron al paso a las acusaciones en su contra. Son tan mentirosos que se contradicen ellos mismos, ¿no? Decían que el correísmo estaba aniquilado, destruido. Ahora soy tan poderoso que desde Bruselas con un iPhone puedo dirigir manifestaciones a lo largo y ancho del país. Están mintiendo, como han mentido estos 2 años y medio. La verdad es que existe un gran descontento generalizado por la traición de este tipo, no a mí, a todo un programa de gobierno, a la propia democracia. No es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. En consonancia con las denuncias del gobierno de Lenín Moreno, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también culpó a Maduro de pretender la desestabilización política de Ecuador. Vemos lo que sucede en el país hermano de Ecuador, el mismo Lenín Moreno hablaba de cómo Maduro era cómplice de ese proceso orquestado durante el foro de Sao Paulo. No es la primera vez que desde Venezuela se financian no solamente este tipo de acciones, sino también campañas. Recordemos el famoso caso del maletín en Argentina. En entrevista con Reuters, el expresidente Correa incluso ha señalado que Lenín Moreno tiene solo 2 opciones. Es insostenible. O renuncia, ¿no? O pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática para superar esta gravísima situación. Pero no solamente el exmandatario Correa está pidiendo elecciones anticipadas, también se ofreció como eventual candidato. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en las urnas. Pues Ecuador tiene esos mecanismos. Establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo. Para resolver ese conflicto
de manera pacífica y democrática. Cifras oficiales dan cuenta que de un total de 720 detenidos hasta ahora en las protestas en Ecuador, 70 son de nacionalidad venezolana. Personas que encontramos incluso con granadas en las manifestaciones, con misiles de bala, queriendo amedrentar a la población, provocando saqueos a comercios. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos identificado a varios ciudadanos venezolanos, insisto, no podemos generalizar, no podemos decir que todos los venezolanos vienen aquí a cometer actos de delincuencia o vandalismo, no es así, pero sí ciertos colombianos, venezolanos que han venido y que están detenidos, incluso algunos. Vamos inmediatamente con el debate aquí en el programa La Noche. Dos ángulos de opinión distintos. Vamos a Quito, Ecuador. Saludo a Gabriela Rivadeneira, asambleísta nacional de Ecuador, coordinadora de asuntos internacionales. Y nos acompaña también desde otra orilla de análisis César Ulloa, es analista politólogo y vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas e integrante de la Mesa de Convergencia que aglutina a 22 organizaciones de la sociedad civil. Quiero preguntarles a los dos sobre lo que ha dicho el presidente Lenín Moreno. Ha asegurado que hay un plan de desestabilización orquestado por Nicolás Maduro y por el exmandatario Rafael Correa. Asambleísta Gabriela Rivadeneira, bienvenida a La Noche. ¿Cree usted que realmente existe ese plan en este momento al interior de su país? Gracias, un saludo muy especial a todas y todos ustedes. A ver, primero lo decimos con absoluta radicalidad. No somos desestabilizadores, no hay un plan desestabilizador, más allá de la propia desestabilización que causan las decisiones del presidente Moreno y de su gabinete, y eso lo hemos dicho no ahora, sino desde hace 2 años que marcamos ruptura con el gobierno y nos convertimos en la única fuerza política de oposición. Y el formato de culpabilidad sobre Rafael Correa y el presidente de Venezuela me parece que ya es algo trillado, que cae por sí mismo, no es nueva esta acusación, la viene haciendo durante algunos meses sin ningún sustento como lo hacen ahora. Y ahora tendrán que explicar cuáles son las pruebas que recaen sobre Rafael Correa o sobre los dirigentes que han sido mencionados por el propio presidente Moreno o la ministra del Interior, María Paula Romo, para saber cuáles son las pruebas que justifican su acusación, o si no sigue siendo prácticamente un discurso trillado para salir del momento político y evitar hablar de lo que realmente promovió la paralización, que son las políticas económicas, las políticas de recesión laboral. ¿Qué opinión tiene usted, señor César Ulloa, frente a esta aseveración que ha hecho el presidente Lenín Moreno? ¿Es una cortina de humo o realmente cree usted que sí hay un plan desestabilizador o por lo menos hay una influencia del régimen chavista y del expresidente Rafael Correa en estos actos vandálicos, en estas protestas al interior de su país? Buenas noches, Jefferson. Un cordial saludo a la audiencia que sigue a través de este medio en todo el mundo los acontecimientos que en este momento lamentablemente están sucediendo en el Ecuador. Quiero recordarle a la asambleísta Gabriela Rivadeneira que hay un registro en donde ella está llamando a elecciones anticipadas y no sabemos bajo qué atribuciones. Tampoco comprendemos por qué el expresidente Rafael Correa, al cual, por cierto, la Comisión Nacional Anticorrupción determinó que en los 10 años hubo por corrupción 70.000 millones de dólares, habría que también preguntarle al presidente Correa por qué él se está prácticamente autoinvitando para ser candidato de qué cosas. Habría que decirle al mundo que el Ecuador necesita democracia, que el Ecuador necesita vivir en un estado de derecho y de derechos y que rechazamos las declaraciones del bloque de la Revolución Ciudadana que está llamando a la desestabilización, porque hay que llamar las cosas por su nombre, bajo el criterio de adelantar elecciones. Nosotros creemos que la crisis que vive el Ecuador es a causa de una pésima administración, cuando el Ecuador tuvo una bonanza de 300.000 millones de dólares y la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue judicializada por el contralor prófugo Carlos Poli, determinó que hubo un perjuicio al Estado por 70.000 millones de dólares. No debemos olvidarnos, al mundo entero le digo, que en el momento hay indagaciones judiciales en las que se debe responder con contundencia qué pasó con el caso de Odebrecht.
qué pasó con el caso Arroz Verde y caso Majano, donde se investiga el dudoso financiamiento de la campaña electoral y de la campaña política de Alianza País, sin perder de vista las investigaciones que se están haciendo ahora por el uso indebido de los aviones presidenciales del gobierno de Rafael Correa. No, lo que usted plantea es bien importante y quiero conocer la opinión de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. El señor Ulloa pone en el debate un punto bastante importante y asegura que estas decisiones que está tomando Lenín Moreno, el llamado paquetazo, responde realmente a la situación económica en la cual encontró el país. Es una solución para esa crisis económica a la que se ve enfrentado en este momento Ecuador como consecuencia de ese déficit fiscal que dejó el gobierno de Rafael Correa. Frente a este argumento, asambleísta, ¿usted qué puede responder? Bueno, de igual manera decirle a todos los que están escuchando y mirando esta entrevista que hay un doble discurso definitivamente. Por un lado, es la supuesta sobredeuda que dejó el ex gobierno, pero cuando fueron a presentarse al Fondo Monetario Internacional, no presentaron los documentos de los supuestos 70.000 millones de dólares, sino de la base que era menor al 40% permitido para el endeudamiento externo que presenta la propia Constitución de la República. En ese sentido, también ese doble discurso ha pasado factura. Por un lado, el evitar la inversión, y ha habido un retroceso brutal en la inversión pública de este país, paralización absoluta de todas las obras públicas y de los derechos fundamentales de los ecuatorianos, como es salud y educación, lo cual está mermando altamente la calidad de vida de los ecuatorianos, y esto se debe justamente a un cambio de política económica. En vez de seguir con un proyecto de redistribución de la riqueza que beneficia a la mayoría de la población ecuatoriana, lo que hizo fue perdonar 4.500 millones de dólares a los 200 grupos de poder económico de este país. Por lo tanto, ahora no podemos coger y utilizar eso para decir que ese es el problema por el que estamos atravesando. Sí. Claro que había alternativas económicas, por supuesto que había. El precio del petróleo no ha bajado, no ha habido ninguna catástrofe natural, hay otro tipo de medidas económicas que para tomar, pero cumpliendo el formato del Fondo Monetario Internacional, lo que primero hacen es afectar los bolsillos de la clase media y de la clase empobrecida de este país. Voy a marcar una pausa comerciales y ya le doy la palabra al señor Ulloa, que a esa hora está en la ciudad de Quito. Ambos se encuentran en uno de los lugares de Ecuador donde con mayor intensidad se han presentado estas protestas que ya completan una semana y que este miércoles tuvieron su episodio más violento. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Señor Ulloa, hay otro punto en particular dentro de este debate y tiene que ver con la utilización que, según algunos analistas, le está dando Rafael Correa a estas protestas. Algunos de estos opinadores en Ecuador han manifestado que lo que busca el exmandatario ecuatoriano es oxígeno político y reencaucharse al interior de Ecuador utilizando esas protestas como una plataforma electoral. Frente a este análisis, ¿usted qué opinión tiene? Jefferson, es muy dolorosa la realidad que sucede en el Ecuador como resultado del gobierno más corrupto que ha tenido desde la transición de la democracia en la mal llamada Revolución Ciudadana. Solo para que tenga una idea, los funcionarios de la Revolución Ciudadana deben responder por la plata que recaudaron por criterios impositivos para salvar a las provincias de Manabí y de Esmeraldas por el caso del terremoto de abril del 2016. ¿Dónde está el dinero que tenía que ir a la gente damnificada por el terremoto? Llegó la sinvergüencería hasta ese momento. Y yo creo que el señor Rafael Correa está bien donde está, porque finalmente es una persona que todo el tiempo ha estado de forma permanente y sistemática desestabilizando la paz y llamando siempre a la violencia, en el sentido de que el Ecuador nunca ha mirado, y miramos con asombro y con dolor, un vandalismo exacerbado que no es la expresión de las movilizaciones y de las protestas que nosotros hemos tenido desde la década de los 90. En ese sentido, yo quisiera distinguir que una cosa es las marchas que han tenido como iniciativa los sectores indígenas y otra cosa es el vandalismo exacerbado que han destruido prácticamente el patrimonio de las ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad, como son las ciudades de Cuenca y la de Quito. Me parece que el señor Correa
debería haber venido antes al Ecuador y debería haber venido para responder por las indagaciones que en su contra se realizan en el sentido de responder las implicaciones que tiene en el caso de Odebrecht. Señor Ulloa. En el caso de los... Sí, claro. Brevemente, porque el tiempo se me agota. ¿Cree usted que deben anticiparse las elecciones? De ninguna manera. El Ecuador necesita democracia, el Ecuador necesita respetar el Estado de Derecho y de derechos, y llamamos a los asambleístas que están tratando de desestabilizar que se ubiquen, que sean demócratas y que no vamos a permitir que ningún intento de golpe de Estado pase por retornar a un gobierno nefasto como fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Asambleísta Gabriela Rivadeneira, ¿usted cree que se deben adelantar las elecciones presidenciales en medio de estas protestas? ¿Es una propuesta que le daría solución a los problemas que tiene Ecuador? Me parece que hay que parar a quienes destilan odio. Esto no es un problema entre correístas y anticorreístas, esto es un problema del país y toda la gente de clase media que está retornando a la pobreza y todos los pobres que están yendo hacia la extrema pobreza. Me parece que hay que buscar una salida dentro de democracia. Ahora estamos en un estado en dictadura, definitivamente, un estado de excepción. Ha sido decretado el toque de queda, tenemos personas fallecidas, tenemos más de 700 detenidos arbitrariamente en territorio ecuatoriano, tenemos personas heridas, se ha lanzado gas a maternidades, a centros hospitalarios. Es decir, la violencia ha escalado a tal nivel que ya organismos como la CIDH, las Naciones Unidas, Premios Nobel de la Paz, algunas organizaciones y movimientos sociales regionales y del mundo se han manifestado preocupados por la escalada de violencia que está pasando en el Ecuador. Por lo tanto, creemos fervientemente que tenemos que buscar una salida constitucional y en la Constitución se establece con claridad que puede existir adelanto de elecciones para restablecer el orden democrático y eso es lo que hemos presentado al presidente de la Asamblea, que además tiene cerrado el Parlamento desde el jueves de la semana pasada. Recordemos que una muestra clara de las dictaduras es el cierre de los parlamentos y eso es una de las cosas que nos ha preocupado y que ya hemos recibido observaciones de otros parlamentos de la región sobre el cierre del Parlamento ecuatoriano, que además ayer fue tomado por un grupo de manifestantes del movimiento indígena altamente además deprimido por la fuerza pública, y esa es la situación que deberíamos estar debatiendo ahora. ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar para restablecer el orden democrático? Y por supuesto que desde la bancada de la Revolución Ciudadana vamos por la herramienta constitucional para hacerlo. Asambleísta Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche y contar también con sus opiniones. Un gusto. César Ulloa, analista y politólogo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa a comerciales y los dejo con estas imágenes que retratan lo que sucedió hoy en la ciudad de Quito. Las protestas que terminaron en actos vandálicos, sectores sindicales e indígenas en Ecuador que protestan contra un decreto que le quitó los subsidios a la gasolina y por esa razón subió el precio de los combustibles y hay cientos de miles de indígenas y sindicalistas en ese momento en las calles, no solo de Quito, sino también de Guayaquil. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.